En Meridiano 70, las noticias en voz de los protagonistas, la opinión de los expertos. Saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de Meridiano 70 en sus diferentes aplicativos, a través de Spotify, YouTube, también a través de Meridiano 70 TV, como nos escuchan a través de la página internet meridiano70.co, que es nuestra página para que usted se entere de las noticias y la mejor información. ¿Por qué los indígenas en el país pelean tanto, joden tanto? Esa es la pregunta que se hace más de uno en sus casas viendo noticieros, desconociendo precisamente la riqueza del movimiento indígena colombiano. Hablan de la minga, justifican la minga, pero atacan la minga. Y este gobierno pareciera no haber entendido la simbología ni la realidad de los pueblos indígenas. El desplante del gobierno nacional frecuente que le hace a los indígenas como ciudadanos de segunda, bueno, o a cualquier ciudadano colombiano lo tratan de segunda en el hecho de exigir sus derechos, pues muestra precisamente que el gobierno nacional no está interesado en solucionar este tipo de problemas. Uno de los temas pendientes ha sido que los pueblos indígenas no han tenido todavía la ejecución de su división administrativa, los resguardos indígenas, desde la Constitución del 91. No ha habido tampoco una voluntad política de generarles autonomía territorial en el cual tengan su desarrollo, tengan el desarrollo de su cosmovisión y logren consolidarse como comunidad social y política de nuestro país. También hemos visto cómo los partidos tradicionales en muchos de los casos han atacado a estos pueblos indígenas que desde la época de Quintín Lame vienen precisamente exigiendo su ancestralidad ligada con la tierra. Vimos cómo durante cientos de años, durante los años de vida, los primeros años de vida de independencia de este país, bien sea como Confederación Granadina o como República de Colombia o Estados Unidos de Colombia, los indígenas fueron despojados en muchos de los casos y sus tierras fueron repartidas a grandes terratenientes, quedando muchos en la Sierra Alta, donde están las tierras improductivas, o quedando pues en lugares aislados, ¿no?, de la geografía nacional. ¿Qué pasó con toda esta situación? Los indígenas durante todo el siglo XX empezaron a tener una lucha exigiendo precisamente sus necesidades, logrando la participación, su inclusión en el Estado. Afortunadamente la Constitución del 91 le dio una posibilidad inmensa de conservar su cultura, su lengua, porque esto es un país multiétnico y pluricultural. Entonces, esa connotación es precisamente parte de esas luchas indígenas. ¿Qué exigen los indígenas? Precisamente que se les reconozca su estatus, que se le mire también todo lo referente con inversión en desarrollo territorial, que también se deje de estigmatizar el movimiento como si fuera un apéndice de los grupos armados, cuando los indígenas son anteriores a la existencia misma de los grupos armados, que llevan más de 50 años. Los indígenas del Cauca llevan cientos de años en medio de esta situación, en medio de esta lucha. Incluso si pudiéramos hablar del siglo XX, todo el siglo XX anterior a esto. Sino simplemente vemos el afán de justificar, vemos cómo el gobierno nacional trata de volver otra vez a esas prácticas aislacionistas, segregacionistas con los indígenas y negarles sus derechos. Yo creo que hay que empezar a hablar y hacer un diálogo precisamente lo que se necesita y las deudas pendientes del Estado con esos municipios del Cauca que hoy están abandonados. Los indígenas tienen gran parte de la razón, pero junto a los indígenas hay otros grupos, como grupos afro de la alta montaña del Cauca, también otros indígenas del sur del país, del macizo colombiano, que están pasando por la misma solución, por la misma necesidad y necesitan las mismas soluciones. Soluciones efectivas, soluciones de gobierno y sobre todo de ejercicio de sus derechos democráticos como sociedad. Creo que más allá de los comentarios atrevidos del gobierno nacional frente a la minga indígena y frente al movimiento indígena o a los grupos indígenas, hay que ver que estos grupos no son sumisos. No hay que verlos sumisos, hay que conocer la historia precisamente de esa rebeldía que es propia de los movimientos sociales que reivindican sus derechos ancestrales y sus derechos como ciudadanos dentro de un país llamado Colombia.
Entonces es necesario revisar, quitarnos esas miradas y decir que solamente la minga genera problemas. La minga está construyendo país desde la base de la comunidad y hay que entender esa cosmovisión e insertarla por fin a los círculos de poder, cosa que este gobierno no le interesa y a muchos gobiernos no les interesa. Meridiano 70.